Cuando los medios de comunicación informan sobre casos de asesinato, los titulares suelen ser espectaculares. En Insólito tampoco somos ajenos a ello. Se informa sobre el asesinato Pokémon, los asesinatos Black Metal o, como hoy, sobre el asesinato satánico de Sondershausen. Pero, en realidad, detrás de estos titulares siempre hay cosas mucho más profundas, cosas que no caben en un simple titular. Como en el caso del estudiante Sandro B. y sus asesinos. Este caso trata de la muerte cruel y sin sentido de un niño, del acoso escolar, del cambio estructural y del radicalismo de derecha, y de cómo todo ello sigue destruyendo vidas hasta hoy. El caso que nos ocupa hoy nos lleva al este de Alemania a principios de los años 90, es decir, a una región que, tras la reunificación, se enfrenta a grandes cambios estructurales. Según un informe de la época, en Sondershausen, en Turingia, más del 20% de los 23.000 habitantes estaban desempleados. Tras la reunificación, muchas empresas que en la época de la RDA eran empleadores seguros perdieron su base. Las empresas de la RDA fueron privatizadas o cerradas directamente porque se consideraban poco competitivas. No es de extrañar, pues, que el desempleo aumentara rápidamente y que eso, a su vez, provocara que cada vez más gente abandonara la localidad. Las ciudades pequeñas y medianas del este de Alemania, como Sondershausen, se enfrentaban a principios de los años 90 a una gran crisis económica y social. Por supuesto, todo esto es mucho más complejo, pero quizá estos datos aproximados os ayuden a haceros una idea de cómo era la situación en una ciudad como Sondershausen en aquella época. Hay opiniones divididas sobre la importancia de todo esto para el caso que estamos debatiendo hoy. Algunos dicen que estas rupturas estructurales son un caldo de cultivo propicio para los posibles autores de delitos. Otros señalan que, en este caso concreto, los autores proceden de familias burguesas que, en gran medida, se han visto ajenas a los cambios que se produjeron en la antigua RDA, por así decirlo. Quizás la verdad se encuentre en algún punto intermedio. Lo cierto es que, al final, un adolescente muere y otros 3 son los culpables. Y uno de los autores sigue siendo motivo de preocupación para las autoridades de seguridad alemanas hasta el día de hoy. Pero vayamos por partes. El 29 de abril de 1993, Sandro B., de 15 años, se dirige hacia las 19:00 horas a un bosque en Sondershausen. Por la mañana, una compañera de clase le había entregado una pequeña nota en el patio del colegio. En la nota se decía que Sandro debía acudir por la tarde al monumento a los caídos en el bosque. Sandro no parecía tener muy claro quién era realmente el remitente de la nota. La alumna, 2 años menor que él, probablemente solo era la mensajera. Pero parece estar seguro de que la nota proviene de una chica que quiere conocer a Sandro. Al menos eso es lo que le cuenta su madre, Cornelia. Sin embargo, no le cuenta qué dice exactamente la carta. En ella se dice que la remitente ha sido engañada por un grupo de chicos con los que Sandro también tuvo problemas en su momento. Al parecer, ella escribió que quizá ellos, como afectados, podrían hablar sobre este problema. Aunque Sandro no se lo ha contado a su madre, ella no está muy entusiasmada con la cita nocturna. Sandro ya tiene 15 años y puede tomar sus propias decisiones al respecto, pero a su madre le parece extraño que la primera cita sea en un lugar apartado del bosque. Sin embargo, Sandro insiste en ir. En algunas fuentes se describe a Sandro como un solitario. Al parecer, en una carta a un amigo escribió que sus padres se entrometen en todo y que no tiene ninguna libertad. Es cierto que probablemente sea un sentimiento que tienen muchos jóvenes de su edad, pero eso no lo hace menos real y tal vez explique por qué Sandro insiste en ir al monumento a los caídos la noche del 29 de abril.
Así que su madre le deja ir. Sandro promete volver a casa a las 9:15 como muy tarde para poder cenar con sus padres. En el monumento a los caídos, en el bosque, unos paseantes ven a Sandro. Está sentado junto al monumento con su Walkman y parece estar esperando a alguien. Sin embargo, esa noche no aparece ninguna chica en el bosque, sino 3 chicos: Sebastián S., Andreas K. y Hendrik M. Y ese es precisamente el grupo al que se refería la remitente de la carta y con el que Sandro se ha peleado. Hasta hace poco, Sandro pensaba que el grupo de estos 3 chicos era bastante guay. A Hendrik, Andreas y Sebastián les encanta el metal, igual que a Sandro, y les interesa el satanismo. Sandro también ha sacado el tema. A sus padres no les gustó nada. Ambos son cristianos practicantes y se preocuparon bastante cuando el chico empezó a llevar un pentagrama. Sandro busca encajar en el grupo de Hendrik, aunque sin éxito. Sin embargo, desde hace unos meses, Sandro se ha distanciado de nuevo de los chicos. Sandro ya no quiere tener nada que ver con las cosas con las que Hendrik, Andreas y Sebastián pasan el tiempo. Le escribe a su amigo por correspondencia que todo eso le parece demasiado primitivo. Más adelante hablaremos de qué se trata exactamente. Pero primero, volvamos al 29 de abril de 1993 y al bosque donde Sandro se encuentra esa noche con sus 3 compañeros de clase. Quizás Sandro comprenda de inmediato que la carta era solo una trampa. Quizás piense que esa noche podrá resolver de alguna manera el conflicto y que al menos la disputa llegará a su fin. Pero en lugar de eso, Sandro morirá. En el bosque donde Sandro se encuentra con Hendrik, Sebastián y Andreas esa noche, la familia de Hendrik tiene una dacha. El término proviene originalmente del ruso y es especialmente común en la antigua RDA. Una dacha es algo así como una pequeña casa de fin de semana o una caseta de jardín en un terreno propio o alquilado. La familia de Hendrik tiene su dacha en un bosque en Sondershausen, cerca del monumento a los caídos. Y allí es donde Sebastián, Andreas y Hendrik llevan al joven Sandro de 15 años el 29 de abril. Y allí lo matan. Cuando Sandra aún no ha regresado a casa a las 22:00, sus padres, Cornelia y Peter, salen a buscarlo. Buscan en el bosque, cerca del monumento a los caídos, pero no encuentran rastro de su hijo. A los padres no les queda más remedio que volver al pueblo y preguntar a sus amigos y compañeros de clase. Cornelia y Peter van de casa en casa, incluida la de Sebastián S. Él da las mismas respuestas que todos los demás. No tiene ni idea de dónde está Sandro. Pero, a diferencia de los demás, Sebastián miente. Esa misma noche, los padres de Sandro acuden a la comisaría para denunciar su desaparición. En los días siguientes, Peter y Cornelia recorren todo Sondershausen. Están preparados para lo peor y esperan lo mejor. Un joven del pueblo les da el consejo de que busquen en una de las casas de campo que hay en el bosque. Allí se reúnen de vez en cuando algunos jóvenes para celebrar fiestas. Lo primero que llama la atención a los padres de Sandro es el caos que reina en la pequeña casa. Hay objetos y prendas de ropa esparcidos por todas partes. Cornelia B. reconoce una de esas prendas. Hay sangre pegada al cuello de la camiseta. La tela está rasgada. Es la camiseta de su hijo Sandro. En los días posteriores a la desaparición de Sandro, circulan muchos rumores sobre lo que le pudo haber ocurrido. Casi todo el mundo menciona un nombre: Hendrik M. Los rumores convencen tanto a la policía que el 5 de mayo citan a Hendrik y a sus 2 amigos, Sebastián y Andreas, para interrogarlos en la comisaría. Esa misma noche se dicta una orden de detención contra los 3 chicos por sospecha de asesinato. Porque los 3 jóvenes no intentan en absoluto defenderse. Al contrario, declaran exhaustivamente. Admiten haber llevado a Sandro entre los 3 a la casa de campo de la familia de Hendrik. Cuando Sandro se dio cuenta de que estaba en peligro, intentó huir. Suplicó por su vida y afirmó desesperadamente que su madre estaba muy cerca. Sandro incluso se arrodilló y lloró. Para silenciar a Sandro, los 3 agresores le tendieron otra trampa. Si se dejaba atar, le perdonarían la vida y le dejarían en el bosque. Sandro aceptó de buen grado que le ataran, pero entonces volvió a sentir miedo de morir. Cuando empezó a gritar, los chicos comenzaron a estrangularlo.
Durante el interrogatorio, uno de los tres chicos describe que los tres participaron directamente en el suceso. Todo duró unos 2 minutos. A continuación, los tres envolvieron el cadáver de Sandro en una sábana. Andreas le quitó algunas prendas de ropa a Sandro y las tiró en una casa de campo. Entre ellas se encontraba la camiseta que encontró Cornelia, la madre de Sandro. Los tres chicos llevaron el cadáver de Sandro a través del bosque y lo dejaron en un cobertizo. La misma noche del asesinato, se reunieron con amigos y hicieron una barbacoa. El cadáver de Sandro yacía a pocos metros de allí, en una cabaña oscura. La mañana del 1 de mayo, Sebastián, Andreas y Hendrik llevaron el cadáver de Sandro a una excavación. Y allí es precisamente donde se encuentra el cadáver de Sandro, siguiendo las descripciones de los tres adolescentes. Tal y como indicaron los chicos, Sandro fue estrangulado. El 12 de mayo se celebra el funeral de Sandro B. Solo tenía 15 años. En realidad, no hay nada satánico en el asesinato de Satanás. En cambio, este nombre se refiere principalmente a las extrañas creencias de los autores, y cuando éstas se hacen públicas, los medios de comunicación acuñan precisamente este nombre para el caso, porque en Sondershausen los tres autores son muy conocidos. Los estudiantes Sebastian S. y Hendrik M. y su pandilla son considerados desde hace años como unos chiflados en Sondershausen. Siempre llaman la atención porque acuden a los eventos muy ebrios, causan disturbios o se autolesionan delante de los demás. Se autodenominan hijos de Satanás. Todo ello forma parte de una especie de sociedad secreta en la que también se realizan pruebas de valor. Se autolesionan, deambulan por cementerios por la noche, cosas así. Los miembros de su pandilla se identifican por su ropa negra, estampados de pentagramas o cruces invertidas. A posteriori, es difícil evaluar cuánto de esto tiene que ver con los hijos de Satanás o con la subcultura del black metal en la que se mueven los chicos. Sebastian y Hendrik también tocan juntos en una banda. La mayoría de las veces, los chicos ensayan en la Casa de la Juventud de Sondershausen. Esto no gusta a todo el mundo en el centro, ya que la imagen satánica también se refleja, por supuesto, en la música. En algún momento, los tres dejan de aparecer por allí, y en su lugar, se quedan en la casa de campo de los padres de Hendrik o en la cantera. Y esta fascinación por la música dura y rápida y el satanismo es precisamente la razón por la que el asesinato de Sandro B. se denomina a menudo asesinato satánico. Los medios de comunicación no solo se hacen eco una y otra vez de la pasión de los autores por el black metal, sino también de su fascinación por las películas de terror. Al parecer, Hendrik, Sebastian y Andreas se inspiraron en una de estas películas para cometer el asesinato. The Evil Dead, un clásico del que más tarde sería director de Spider-Man, Sam Raimi. Otras fuentes afirman que la película 1492 fue la fuente de inspiración. Esta trata sobre la ejecución de brujas. Según su confesión, Sebastián habría declarado que, en un principio, querían romperle el cuello a Sandro, tal y como se muestra en la película. Por eso, entre otras cosas, este asesinato ha avivado el debate sobre el efecto que las películas de terror tienen en los jóvenes. Para poder entenderlo un poco mejor, tras la reunificación, los jóvenes tuvieron por primera vez un acceso sin complicaciones a la literatura y las películas de terror. Hasta entonces, la música y las películas estaban estrictamente controladas por el Estado. Sin duda, también en la RDA existía un comercio de películas y música copiadas ilegalmente del oeste. Pero con la reunificación, los medios de comunicación que eran cotidianos en el oeste llegaron por primera vez a la población general del este. Por ejemplo, las películas de terror. Y esto se destaca a menudo en los informes sobre este caso. Los jóvenes absorben todo lo que antes era tabú. No se puede culpar a todas estas nuevas influencias por lo que los chicos le hicieron a Sandro. A lo largo del video quedará claro que hay mucho más detrás de todo esto. Pero poco a poco, Sebastian, Hendrik, Andreas y otros jóvenes se acercan al satanismo, o a lo que ellos creen que es. Sebastian, sobre todo, tenía el objetivo de informar a todo el mundo de que Satanás dominaba el mundo.
El 3 de julio de 1992, Sebastian incluso sube al escenario del Kirchentag de Erfurt y dice que es satanista y que adora a Lucifer. Esto ocurre apenas 9 meses antes del asesinato. Todo este comportamiento llama la atención, por supuesto, y esa es precisamente la intención. Los chicos tampoco hacen mucho por ocultar nada. Acciones como las del Kirchentag forman parte del grupo de Henrik, Sebastian y Andreas, al igual que las travesuras en eventos locales. Pero los profesores preocupados de la escuela y otras personas del lugar tampoco pueden hacer mucho. Porque, según los padres de los chicos, en casa todo va bien. Los padres de Sebastian son ambos profesores. El padre de Henrik es político en el Parlamento regional. Son biografías familiares bien ordenadas, que no dan la impresión de que algo pueda ir fundamentalmente mal. Pero aparentemente sí es así. Porque Henrik y Sebastian, mucho antes del asesinato de Sandro, ya empezaron a amenazar abiertamente con violencia en la escuela. Henrik explica en el periódico escolar los motivos de su ideología. Exigen la muerte de todos los seres vivos. Y también menciona específicamente a Sandro B. En el artículo habría habido otras amenazas implícitas contra Sandro en particular. Lamentablemente, no se ha podido averiguar cómo es posible que algo así se imprimiera y difundiera en un periódico escolar. En un documental, un profesor de religión de la escuela dice abiertamente que en aquel entonces se le informó sobre el artículo. Aunque le sorprendió el contenido de la entrevista, no se tomó en serio las amenazas del texto y, por lo tanto, no reaccionó. Nadie informó a los padres de Sandro al respecto, y los profesores no hicieron nada para evitar esta humillación pública de Sandro. Y eso a pesar de que ya era un problema desde hacía tiempo. Al principio, Sandro intentó entablar contacto con el grupo durante un tiempo, pero los chicos no lo tomaban en serio. Sandro escribe en una carta que el grupo de Henrik se aprovechaba constantemente de él, a veces incluso lo llamaban esclavo. Probablemente, Sandro llegó a un momento en el que ya no quiso aguantarlo más. Habló con otras personas sobre el hecho de que Henrik copiaba y vendía películas pirateadas a gran escala, y también sobre el hecho de que Sebastián tenía una aventura con una empleada casada de la iglesia y que esta mujer estaba embarazada de él. Por cierto, esta mujer adulta también recuerda más tarde que Sebastián hablaba constantemente de cómo sería matar a una persona. Como única persona conocida en esta historia, es también esta mujer de la iglesia la que busca hablar con los padres de Sandro. Al parecer, les pide que se aseguren de que Sandro deje de contar cosas sobre ella y Sebastián. A principios de abril de 1993, el padre de Sandro le preguntó a la mujer si creía que todo esto podría ser peligroso para Sandro. Al parecer, la empleada de la iglesia respondió que estaba segura de que Sebastián no le haría nada a Sandro. Una afirmación que, evidentemente, no ha envejecido bien. Al parecer, Sandro amenazó con seguir difundiendo esas cosas sobre Sebastián y Henrik. A raíz de ello, Henrik le habría escrito: «Vas a morir, Satanás te espera». Otras declaraciones de los autores del crimen dan a entender que Sandro fue elegido como víctima del asesinato más bien por casualidad. Las declaraciones de los exnovios de Henrik, entre otros, también indican que el asesinato de Sandro no fue algo espontáneo. Ella recuerda varias conversaciones sobre Sandro. A menudo se limitaban a hablar mal de él, pero también se habría dicho abiertamente que había que matar a Sandro. Al parecer, incluso le preguntaron a la exnovia si no quería grabarlo. Pero ella tampoco se tomó en serio esas conversaciones. Uno de los 3 chicos dice abiertamente en el interrogatorio que tenía claro que algún día querría matar a alguien. Da igual si solo o en grupo. Tenía ganas de matar para seguir vivo. Así que todas las amenazas de violencia ante los ojos de todos eran al parecer muy serias. El hecho de que nadie lo reconociera como tal le costó la vida a Sandro. Los 3 autores son acusados conjuntamente del asesinato de Sandro B. Cuando comparecen ante el tribunal, Henrik, Sebastián y Andreas solo tienen 17 años. Al comienzo del juicio, Sebastián se retracta de la confesión que había hecho ante la policía.
Al parecer, esto forma parte de la estrategia general de los tres acusados. Los autores intentan presentar el caso como si solo hubieran querido asustar a Sandro, no matarlo. Como una especie de broma que se les fue de las manos, o una lección. Sin embargo, tras 4 semanas, el tribunal declara a todos los autores culpables de asesinato cometido conjuntamente. Sebastián y Hendrik deben cumplir 8 años de prisión. Andreas, que se considera más bien un seguidor, solo 6 años. Aunque los tres son condenados según el derecho penal juvenil, la pena máxima habría sido de 10 años. Por lo tanto, el tribunal se ha quedado bastante por debajo de la pena máxima. En la cárcel, los tres incluso terminan en el mismo grupo residencial. Sebastián, Andreas y Hendrik pueden seguir viéndose, intercambiando ideas e incluso haciendo música juntos. Solo que ahora la música es un poco más moderada y se hace en la cárcel. No es hasta 1995 cuando los tres chicos son trasladados a diferentes centros penitenciarios, tras la enorme indignación de los medios de comunicación por las libertades de las que gozaban durante su encarcelamiento. Además, el director de la prisión de Erfurt es destituido como consecuencia. Pero incluso después de eso, a pesar del encarcelamiento, los asesinos condenados siguen teniendo suficiente libertad para seguir coordinando su carrera musical. Sebastián y Hendrik siguen publicando discos bajo el nombre de su antigua banda de black metal. En la portada de una cinta incluso aparece impresa la tumba de Sandro B. Con una nota en la portada, la banda reivindica el asesinato de Sandro. La tumba de Sandro es visitada repetidamente por vándalos y, en algunas ocasiones, incluso manchada con heces. Incluso después de su condena, durante su estancia en prisión, los asesinos siguen aterrorizando a Sandro, exponiendo al muerto e instrumentalizándolo para comercializar su música. A pesar de ello, las penas de prisión de los autores se reducen. Tras 5 años, Hendrik, Sebastián y Andreas salen en libertad condicional. Esto se justifica por sus pronósticos sociales favorables. Los 3 chicos mantuvieron el contacto con sus familias durante el encarcelamiento y recuperaron el bachillerato. Tras su puesta en libertad, los 3 chicos toman caminos diferentes. Sebastián S. comienza a estudiar. Andreas K. tiene pareja y encuentra trabajo. ¿Y Hendrik M.? Al salir de la cárcel, se reincorpora directamente a la escena neonazi. Junto con su hermano, Hendrik funda una tienda de música por correo. Como actividad secundaria, participa activamente en un grupo de extrema derecha que él mismo ha fundado. Aunque fue puesto en libertad 3 años antes de lo previsto, la justicia parece seguir vigilándolo, al menos en parte. Esto se debe, entre otras cosas, a las declaraciones incendiarias y conspirativas que difunde Hendrik. Públicamente, califica el asesinato de Sandro como el fin de la vida de una criatura sin valor. Además, según Hendrik M., su banda Absurd pertenece a la autoproclamada élite aria. Por cierto, el gran ídolo de Hendrik es Varg Vikernes. Una fuente importante de información sobre su asesinato es el libro Lords of Chaos, que trata sobre el lado criminal de la escena black metal de los años 90. El propio Hendrik M. también aparece en el libro, publicado en 1998. En él habla con total naturalidad del asesinato de Sandro y demuestra con sus palabras que no se arrepiente del acto ni ha abandonado su ideología. El entonces ministro de Justicia de Turingia, Otto Kretschmer, aboga por que se abran nuevos procesos contra Hendrik M. Uno por difamación de una persona fallecida y otro por el uso de símbolos anticonstitucionales. Al menos se consigue un éxito parcial. A finales de 1999, Hendrik es condenado por estos delitos a 1 año y medio y 8 meses de prisión. Sin embargo, es evidente que no tiene intención de cumplir estas penas. Presenta un recurso de apelación y aprovecha esta oportunidad para fugarse. Porque al otro lado del mundo ha encontrado un partidario. Después de presentar un recurso, Hendrik M. se marcha a Estados Unidos. Allí se aloja con un hombre al que supuestamente conoció en el ámbito de la extrema derecha, William Pierce. Pierce describe a Hendrik como un joven muy inteligente, serio y totalmente comprometido con sus ideales.
El estadounidense es neonazi y en aquel entonces era el líder de la llamada Alianza Nacional. La organización ha creado una red de medios de comunicación para difundir propaganda racista. La Alianza Nacional también tiene contactos con algunos neonazis alemanes. Así es como el líder de la organización ayuda a Hendrik M., que comparte sus ideas. Se aloja en la propiedad de William Pierce en el estado de Virginia Occidental. Allí se observan los acontecimientos durante varias semanas antes de que los Marshals estadounidenses intervengan. El 26 de agosto de 2000, Hendrik M. vuelve a estar en prisión. Esta vez, en prisión preventiva en Estados Unidos. Pero ni siquiera eso lo detiene. En cambio, ahora lo intenta por la vía oficial y solicita asilo político en Estados Unidos. Probablemente espera que, si se presenta como perseguido por sus ideas políticas de extrema derecha, se le permita permanecer en Estados Unidos. El caso tarda meses en llegar a los tribunales. Finalmente, en marzo de 2001, la Oficina de Inmigración de Nueva York rechaza la solicitud de Hendrik. Precisamente porque las autoridades alemanas buscan a Hendrik por delitos concretos y no por sus ideas políticas. Así pues, Hendrik es trasladado a Alemania, donde debe cumplir su pena de prisión. No es hasta 2019 cuando se vuelve a imponer una prohibición de salida del país a Hendrik M., debido a que está conectado internacionalmente con la escena neonazi y se sospecha que coorganiza eventos relacionados con ella en el extranjero. En 2020, vuelve a comparecer ante los tribunales por difundir símbolos de organizaciones inconstitucionales e incitar al odio racial. Entre otras cosas, se le acusa de distribuir música con letras claramente antisemitas y de vender productos con símbolos nazis. Y no parece que Hendrik M. vaya a renunciar a esta ideología en ningún momento. Es discutible hasta qué punto las condiciones de la antigua RDA, inmediatamente después de la reunificación, tuvieron realmente que ver con el asesinato de Sandro y todos los acontecimientos posteriores. También es cuestionable en qué medida las películas de terror, el black metal o incluso el satanismo tienen que ver con ello. Al final, al menos una cosa queda clara. Cuando Sandro fue acosado por el grupo de Hendrik, Sebastián y Andreas, nadie se lo tomó en serio. Ni los padres, ni los educadores, ni otros adultos hicieron nada para abordar el comportamiento del grupo de chicos. Independientemente de las influencias que lo provocaran o no, nadie detuvo a los agresores en su comportamiento llamativo. En todos los debates sobre la situación en el este de Alemania, se pasa por alto una y otra vez precisamente eso: el supuesto peligro de las películas de terror, el black metal y el supuesto satanismo. 2 de los 3 agresores han desaparecido hoy de la vida pública. Desde 1999, Sebastián S. tampoco forma parte de la banda de Hendrik. Probablemente él y Andreas K. llevan una vida normal en algún lugar de Alemania. El tercer agresor, Hendrik M., también cometió delitos con regularidad más tarde. Hasta hoy, evidentemente, no ha asimilado el delito cometido contra Sandro, y mucho menos lo ha lamentado. En realidad, en este canal intentamos centrar la atención en las personas perjudicadas y no en los autores. Sin embargo, en casos como el de Sandro B., esto resulta difícil debido a las complejas biografías y motivaciones de personas como Hendrik M. Si tenéis algún comentario o crítica constructiva al respecto, no dudéis en escribírmelo en los comentarios. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo un buen día, ya sea por la mañana, al mediodía o por la noche, dependiendo de cuando veáis el vídeo, y espero que nos volvamos a ver en el próximo. Hasta entonces, adiós amigos.